Saludos a todos y bienvenidos sean a tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Mi nombre es Jonathan y me encuentro con mi hermano Gamaliel. Saludos, mi gente. Y me encuentro con mi esposa Roxana, que la convencí al fin de que nuevamente esté con nosotros. Wow. Saludos. Qué bueno que estás aquí. Qué vacilón, ¿no? Sí, es que tiene que estar. No, pero nada, ya fuera de relajo, qué bueno que estamos todos aquí otra vez, porque llevamos un tiempito que no habíamos grabado un episodio y sí, tuvo un tiempo, es verdad, quitado gente, pero ya estamos nuevamente y no vamos a detenernos, vamos a seguir. No es quitado, es ocupado. Ocupado en otras cosas. Bueno, sí, realmente no fue quitado. Bueno que lo aclares. Más fue un tema de que yo le estaba pidiendo al Señor, Dios mío, ¿verdad? Que ¿cómo quieres que siga llevando esto? Porque a veces tenemos que hacer eso también, tener una pequeña pausa en nuestras vidas donde decir, Señor, ¿sigo haciéndolo como lo estoy haciendo o doy otros pasos diferentes? Exactamente. Pero nada, ese no es el tema de hoy. Bueno, pero se relaciona. También, sí. Así Tremenda que, temática esa. antes de continuar, yo les recomiendo a todos los que nos están viendo que se suscriban y presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos, ¿verdad? Esos videos que siguen llegando. Y Gama, ¿cómo es la cuestión? Sí, no cuesta mucho, es cuestión de seguirnos, compartirlo. Es de gratis también, ¿sabes qué? Sobre todo de gratis, gente. Así que vamos, ¿verdad? A lo que es el título del día de hoy. Es el episodio número 17. Y el episodio se llama Mi experiencia con Dios. Bueno, mi gente, aquí estamos interrumpiendo rapidito este episodio porque queremos ser un poquito, ¿verdad? Vamos a ser claros y queremos poner en contexto qué queremos decir, por ejemplo, lo que son las experiencias. Es que a medida que va a transcurrir este episodio, vamos a estar hablando de experiencias. Entonces, cuando terminamos de grabar este episodio, Gabriel me llama y me dice, creo que debemos de aclarar un punto antes de subir el video. Y él tenía razón, y era el punto de que no queremos que cuando estemos hablando de experiencia mezclemos lo que tiene que ver con los dones. Así que no, ¿verdad? Queremos tratar de que separemos cuando en el episodio que van a estar viendo ahora, que separemos cuando decimos experiencia de los dones. No lo mezclemos porque los dones son también una experiencia, pero eso es algo que el Espíritu Santo nos ha dado como regalo. Así que lo que son los dones deberemos todos de anhelarlos porque son un regalo de parte del Espíritu Santo. Entonces, Gamaliel, no sé si querías abundar un poquito más. Sí, a lo que es demasiado importante porque los dones es algo que debemos anhelarlos cada uno. Y es algo que para mí, y tengo la bendición y doy gloria a Dios en ese sentido, en que podemos operar en casi todos los dones. Y es algo que sí, que tal vez es una experiencia y que sí también te puedo dar la recomendación de que no te afanes por algún tipo de don, sí, pero está para nuestra disposición. Y entiendo que en la medida que lo pidas, en la medida que vayas con tus líderes y puedas tener esa conversación, es algo necesario. No es algo, aquí yo te pediría que encarecidamente que busques de los dones. Busca de los dones, está a tu disposición y es un regalo de Dios. Ahora, pero cuando estábamos hablando de la experiencia, no estamos hablando de estas experiencias. Estamos hablando de las experiencias como resultado de una búsqueda con Dios, como resultado de esa, ponle que gente que ve ángeles, gente que ve ciertas cosas, gente que tiene experiencia, pues estamos hablando de ese tipo de experiencia y cuando nos afanamos en buscar las experiencias que otros están teniendo cuando Dios es un Dios personal y quiere darte tus propias experiencias, que empieces a vivir tus propias experiencias, no las de otros, sino las tuyas. Y a eso es lo que nos referimos. Y creo que por eso te llamé, porque puede ser que alguien se confunda con relación a esto y que esté ligando las experiencias con Dios con los dones. Y pues no es eso, no era lo que queríamos hablar, porque a lo mejor me estás diciendo, o sea que no tengo que anhelar el don aquel. No, pídelos también, porque están a tu disposición. Y cuando la palabra dice que, ¿verdad? Y aclarándolo, ya tal vez esto es otro tema, ¿verdad? Pero cuando dice que no todos profetizarán, no todos harán esto, porque el Espíritu dará como Él quiere. Ahí está hablando de un orden de culto, no está hablando de que nunca lo anhele. Y que eso después es otro tema, ¿verdad? Sí, que es otro muy tema, interesante hablarlo, pero cuando yo me quité eso de la mente, pude andar en todos los dones. Es algo que tenemos que pedir y anhelar. Y simplemente lo decimos para nota aclaratoria porque nosotros creemos en que podamos andar en todos los dones. Jesús andaba en todos los dones. Y pues, no, y de por hecho, el propósito del podcast es ese, que podamos entender que nuestro ejemplo es Jesús, lo que está en la palabra. Y el mismo Jesús lo decía, vayan a todas las naciones, bautícelos en mi nombre, la echen fuera demonios, impongan las manos en los que estén enfermos y que sean sanos a través de mi nombre. O sea que no queremos que
se confundan a la hora de mencionar una experiencia y que piensen, pues espérate, pues me están diciendo entonces pues que no me toca hacer tal cosa. Y cuando decimos tal cosa nos referimos a esos dones. Así que Sí, era más bien eso. Los dones y las funciones, que eso yo Ahí creo que lo aclaramos, sí. y las funciones, es decir, esos llamados generales, discipular, seguir a Jesús, echar fuera demonios, sanar enfermos, ese tipo de cosas. Ya eso creo que lo tocamos dentro del mismo video, pero es demasiado importante que entienda que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de tu relación personal con Dios, cuando estás en tu cuarto, en tus momentos de oración, y que a lo mejor pues tienes experiencias extrasensoriales y que creemos que sí pasan y la hemos vivido, y Dios está en la disposición de darte experiencias. No estamos en contra de las experiencias, al contrario, pero que no te desvivas por una experiencia de otro, sino Sí, por la tuya. que yo creo que Siga sí al Dios de que... las experiencias, no a las experiencias como tal. Así que no, yo creo que es claro. definitivamente que es lo que... eso mismo iba a decir ahora, precisamente. Que lo que queremos hacerles ver es eso. Mejor estemos detrás o en búsqueda del Dios de las experiencias a la experiencia. ¿Por qué? Porque a veces podemos ver o podemos caer en una, ¿verdad? Esto va a estar en el episodio, pero podemos caer en, no quiero adelantar mucho, cierta frustración cuando quizás estamos pensando que lo que le pasó a tal persona me tiene que pasar a mí, cuando Dios es un Dios personal. Y queremos que se enfoque en esa búsqueda personal y lo demás lo hará Dios. Así que no voy a seguir abundando porque claro, todo esto se sigue llevando en el episodio y lo vamos a estar exponiendo con más detalle. Pero era eso, queríamos que separaran, ¿verdad? No me mezclaran cuando decimos experiencia con los dones y con lo que son los ministerios. Así que no sé si Gamaliel querías añadir algo más para entonces ya dejar el episodio correr. No, eran esas dos cositas, los dones y los llamados generales que todos tenemos, que es hacer discípulos, y pues eso es demasiado importante. Así que siempre que se es tiene algo que general, hacer, por si acaso, no es opcional, eso pida lo que están ahí para nuestra disposición. Bueno, pues nada, pues entonces, pues Gamaliel, gracias como quiera por haberme llamado y tocar la puerta ahí y para que podamos exponer esto para evitar confusiones. Y nada, gócense en el episodio, ya saben. Así que estamos a la orden, Dios me los bendiga y hablaremos luego entonces. Es un tema que mucho tiempo llevo hablándolo con Gamaliel y comentándoselo también a Roxana, y ha sido un poquito, ¿verdad?, trabajoso, porque sabemos que Dios quiere a través de este episodio ministrar. La idea es que podamos pues entender ciertas cosas que a veces, o conceptos que podamos tener y aclararlo, y que podamos estar creciendo, que es la idea. Y que podamos aprender, pensarlo y caminar como él. Exacto. No, definitivamente. Creo que va a traer mucho alivio. Sí, a mucha gente. Sí, yo entiendo mucha que tranquilidad y mucha tranquilidad, cogerlo suave. Yo sé que va a ayudar mucho. Y esa es la idea. Así que vamos al primer punto. ¿Y a qué me refiero? Porque mi experiencia con Dios. Y puede que te esté pasando, y me pasó a mí también, que por eso quiero llevar este primer punto. Y es cuando queremos utilizar lo que es la experiencia de otro para aplicarla siempre a nuestra vida. ¿Ves? Yo sé que estamos hablando de eso ahorita, fuera de cámara. ¿Qué tú crees de eso, Gama? Sí, mira, es algo extraordinario. Yo creo que debe tranquilizarnos, porque yo querer, por ejemplo, lo más cercano, incluso aquí viviendo en Puerto Rico, nosotros en la misma, estamos cerca, casi vecinos, pero yo no puedo pretender tener las mismas experiencias que tú tienes, como las que tengo yo. Tú no puedes tener las mías, yo no las puedo tener las tuyas, porque algo que me encanta de Dios, siempre, por eso yo soy un discípulo de Jesús, y es porque Él es bien personal con cada cual. Y algo que me llama, hay un versículo bíblico que se encuentra en Éxodo, cuando Dios se revela al mismo Moisés, le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y me encanta porque Él no dice, yo soy de Dios de toda esta gente y ya. No, soy Dios particular de tal persona. Y a mí eso siempre me llamó la atención. Yo digo, wow, es un Dios personal. La experiencia que tuvo con Abraham fue totalmente diferente a la experiencia que tuvo con Isaac. Fue totalmente diferente a la que tuvo con Jacob. Y no estoy diciendo, porque hay ciertas cosas que son principales y medulares. Desde luego, para que se entienda, no estamos hablando de, porque todos aquí de alguna forma tenemos que predicar. Claro, sí. Cuando digo predicar, es que tienes que tener en tus conversaciones las buenas noticias de salvación. Eso es algo medular.
La palabra le indica, eso es un propósito general. Sanar enfermos, porque eso es lo que hacía Jesús. Si tú quieres replicar a Jesús, sanar enfermos, libertar al cautivo, echar fuera demonios. Discipular es parte de lo que nos toca a todos. Pero cuando hablamos de experiencia, ya es otra cosa. Mi experiencia con Dios, las cosas que yo vivo con Dios cada día, cómo lo hago, cómo me relaciono con Él. Hay cosas básicas que, ¿verdad? Que hicimos un podcast. Búscalo. Ahí Relación está. con Dios 101, lo pueden Relación buscar. 101. Muy bueno, de verdad que fue bien chévere. Pero a lo que me refiero con este versículo es que yo no puedo pretender tener la misma experiencia que tiene Rosana Martínez. Rosana Ujú. Martínez tiene una serie de experiencias y van conforme a muchas cosas que tienen que ver con su llamado y su propósito. Sí, y me llama mucho la atención que mencionas que está ese trato como papá, Sí. que sabe identificar qué es lo que, como tú me hablabas los otros días de Nati, de Nain, los sobrinos, que los amo mucho, que tú los amas a los dos por igual, pero tú sabes que hay un trato que vas a tener por, ¿verdad? Por su forma de ser, por cómo son, por quizás cómo se expresan, en la manera que ellos se mueven. Pues tú dices, pues a Natalia la trato de esta manera y a Nain de esta forma. Y estas son mis experiencias como papá con ellos. Sí, ellos te pueden hablar, papá, yo hago esto con papá, esto y lo otro, porque por hecho son diferentes, porque uno es un niño, una niña, la edad son diferentes, todo, y los gustos de ellos precisamente son diferentes. Y a veces yo aprecio ciertos potenciales en ellos totalmente diferentes y trato de fortalecerlos. Y sus debilidades, trato de también que les puedan superar y enfrentarlas. Sí, en pocas palabras, la forma en que aprende ella no es la misma forma en que va a aprender Nain. Gracias, Rosana. Por madurez no, o más, porque simplemente, hasta por personalidad. Por eso es que definitivamente Dios es personal, porque mi personalidad no es la misma que Gama. Así que Gama no va a aprender igual que yo No. lo que Dios me enseñó a mí con una experiencia por una razón de ser. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo predico y a veces voy y predico, en donde estamos, predicamos, me gusta enseñar. Pero a mí me gustan diferentes predicadores. Ay, yo veo a algunos y me llaman la atención más uno, me identifico más con otro. Pero yo no puedo imitar lo que hace ese, Sí. porque dejo de ser yo, desde luego. Y eso es Pierdes tu otro esencia, tema, pero pierdes tu esencia, pierdo mi sí. esencia, dejo de ser yo para hacer otra cosa que no me va a salir bien porque no soy yo. Ay, y a veces nosotros queremos adoptar la experiencia de otro. Por decirte así, algún predicador, Dante Gebel, que yo lo admiro un montón, Claro, un sí. excelente comunicador. Pero yo no puedo pretender tener las mismas experiencias que Dante Gebel. Porque incluso, Jonathan, las experiencias vienen a veces por la obediencia que yo tengo con Dios. Digo, en ese momento. Eso es otro sí, y en tema ese que- momento íntimo con Dios, claro. Sí, y ponle que, yo quiero tener la experiencia de que quiero ver a alguien que Dios lo sane. Eso está muy bien, eso para mí es general. Pero si tú no oras por un enfermo, no vas a ver que sea sano. Eso es tan básico. Claro, sí. Sí, que a eso voy, que probablemente a esta persona ha tenido una serie de experiencias, incluso haber sido una recompensa por haber sido obediente con respecto a muchas cosas que Dios le mandó a hacer de manera bien particular, quisiera. Y él ha tenido una serie de experiencias como recompensa porque el Señor lo ha bendecido y el Señor le dice, mira, te doy estas recompensas y te voy a dar estas experiencias y estas experiencias te las doy porque fuiste obediente. Y yo quiero disfrutar la bendición sin haber pasado la prueba, sin haber pasado el momento duro que tal vez esa persona está pasando. Y me toca vivir de alguna forma las mías, Sí. no las de otro. Y también tiene que ver mucho con este tema de fe. Porque este caminar se trata de fe. Y, por ejemplo, cuando la palabra dice, id y poned las manos y en su nombre sanarán. El acto de fe está en la obediencia, en que tú caminas y obedeces a lo que Dios te está mandando. Y en ese caminar tienes experiencia, que no necesariamente la forma en que en mi fe y en mi caminar yo lo logré ver cómo Dios levantaba al enfermo, no necesariamente va a ser la misma forma en la que tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque algunos van quizás detrás de la experiencia, pero no van caminando en fe. Entonces puede ser bien diferente. No sé si... Sí, Claro. No, claro. Sí. Yo lo veo mucho cuando, por ejemplo, contaba ahorita, ¿verdad? Que
mi esposa tiene la experiencia de, a través de visiones, pues Dios le ministra. Cuando está ministrándole a una persona, ve, está en una obediencia de ministrarle a alguien, hablándole a otros y pretendiendo la libertad. Y obviamente uno quiere saber, Espíritu, muéstrame qué es lo que hay ahí. Y el Espíritu te va a ir mostrando de una manera tan diferente. Cuando tú ministras, tú ves que alguien tuvo una experiencia de la forma en que vio eso, que la vio totalmente diferente. ¿Cómo te digo? Yo soy más de audio. Yo escucho a Dios en ese sentido, en mi corazón, en mi mente. Siento este pensamiento bien fuerte que el Espíritu me está dando. Hay otros que tienen, por ejemplo, mi esposa es que tiene visiones. Le muestra las cosas y las ve. Yo no había tenido esa experiencia. Y para mí me resultó bien peculiar. Y dice, me gustaría eso, ¿sabes? Le dije a mi esposa, me gustaría poder experimentar eso y cómo se da. Y empecé a preguntarle, indagué. Y tuve esa conversación con Dios. Le dije, mira, oye, Señor, me gustaría eso, pero no hostigue a Dios. Sí, que es diferente, eso es otra cosa. Sí, eso es otro. Ese es un asunto que sé que vamos a estar hablando, pero el asunto es que yo después pude experimentar esa realidad, esa vivencia de que cuando ministré y sin esperarlo, tuve la imagen. Y para mí fue como que, wow, me ministró de tanta forma, porque me ministró primero, ministrándole a la persona, valga la redundancia, pero me ministró a mí el hecho que me complaciera. Y en una conversación que tuve con él, que no fue como que iba todos los días, pero se lo dejé saber, me gustaría esto, y cuando lo experimenté para mí fue espectacular. No necesariamente estaba viviendo la experiencia de mi esposa, y no estoy diciendo que no tengas problemas con inspirarte en la experiencia de otro, porque eso está bueno, pero cuidado en el que te afanes. Sí, que se convierte ya más en afanarte en eso. Sí, En siempre buscar la misma experiencia, como por ejemplo... tú cuentas eso y yo recuerdo que yo no fui criada en el Evangelio y muchas cosas he tenido que aprenderlas en este caminar de un tiempo para acá. Y a mí tampoco, yo no he tenido muchas experiencias que otros cuentan y se las he pedido a Dios, mas sin embargo no las he tenido. Pero he tenido otras bien diferentes, como por ejemplo, estoy orando por la persona y a mi mente llega, esa persona tiene mucho resentimiento por ese sentir de abandono. Y chévere, ok, es abandono. Vamos a orar por eso. Pero empiezo a sentir bien fuerte en mi corazón el sentimiento de tristeza que trae ese abandono. Y me hace, en cierta manera, sentirme empática, porque sentir el dolor de otra persona puede ser un poquito frustrante y duro, porque tú dices, wow, todo el dolor que carga. Mas, sin embargo, trato de tener cuidado en que mi caminar con Dios no se base en que todo el tiempo tiene que ser eso. Que no se convierta en lo que conocemos. Esta es la fórmula. Siempre voy a orar. Escucho. Pues ahora voy a sentir, Señor. Ahora, siento. Porque entonces puede ser un poquito contradictorio el hecho de que ya estoy detrás todo el tiempo de la experiencia y no de caminar en fe y esperar que esas experiencias que se van a dar. Porque cuando tú caminas con Dios, de la mano de Dios y te relacionas con Dios y estás haciendo en obediencia a lo que Dios te manda hacer, es una vida de experiencia. Uh-huh. Pero no es una fórmula, así que yo no puedo comparar mis experiencias con las tuyas porque no necesariamente van a ser las mismas por lo que hablábamos al principio. No, y que el que estés tratando de hacer eso todo el tiempo, de compararte, crea frustración. ¿Entiendes? Sí. Que no es la idea tampoco. El que estemos frustrados, porque te va a frustrar el tú decirle, es que no logro lo que aquel está haciendo, no me sale igual. Entonces, claro, a lo mejor te va a pasar más adelante, pero si pones tu mirada todo el tiempo en eso, puede crear frustración y que esa no es la idea de lo que Dios quiere. Y eso va más allá, porque imagínate, si yo quiero que Dios me use tal y como usa a Gama, yo tendría que pasar por todas las experiencias buenas y malas que ha pasado Gama. Exacto. Sí, que es parte. Y sabe Dios que como en ese trato que va a tener Dios personal con nosotros, con la persona que sea, Dios te puede dar otras experiencias brutales que a lo mejor tú dirás, diantre, yo me estuve perdiendo todo el tiempo esto que Dios me dio por quizás a lo mejor desviar mi mirada solamente, que tenía que ser esta nada más. Cuando ya Dios está diciéndote, pero es que yo te tengo otras cosas brutales a ti, en lo personal. Sí, y sin querer podemos estar midiendo nuestra vida de éxito espiritual por experiencia, por lo que sea. Y tu vida es medida por el fruto. Porque eres obediente, porque permaneces, tienes dominio propio,
tienes una relación constante con el Espíritu Santo. Ese es lo más importante que debe existir sobre tu vida. Más allá de que, oye, por ejemplo, otro ejemplo, yo no veo demonios. Sí sé que he sentido la opresión donde está, pero es la forma en que se ha manejado en mi vida. Yo sé de gente que ve, y no estoy diciendo que esté mal, pero lo que quiero decir es que porque yo no veo, estoy bien al garete. O eres menos. No, mano, estás bien carnal. Sí, eso mismo. No estás viendo demonios, no estás ahí viendo entra el ángeles. tema de compararse. Exacto. Ya tú te comparas porque otro de manera espiritual está apreciando unas cosas que es la forma en que Dios trabaja con esa persona. Y incluso va conforme al llamado de esa persona. Porque todos trabajamos, por ejemplo, todos tenemos unas funciones y prevalecimos más en unas funciones que otras. Es decir, alguien puede ser más pastor que profeta, por decirlo así, o puede ser más maestro, o puede ser más evangelista. Y esa persona como evangelista requiere de unas experiencias particulares que lo va a llevar y lo va a impulsar a ese llamado. Claro, que y no debe ser efectivo. Y va a ser efectivo según ese propósito. Pero probablemente, ponle un ejemplo que Jonathan, como pastor, pues va a requerir unas experiencias diferentes que Dios le va a mostrar y lo va a impulsar precisamente para esa función, que no necesariamente te estoy diciendo que te vas a limitar y no vas a profetizar, que Dios no te va a utilizar en otros tipos de áreas. Claro que te va a utilizar en diferentes áreas. Y creo que nosotros donde estamos, pues tratamos de que tú puedas ser útil en todos los aspectos, pero no necesariamente estamos diciendo que, las experiencias de aquel van en función a su propósito. Sí, ese es el detalle, que a veces se nos olvida eso, que cada cual está teniendo la experiencia que tiene, pero es por lo que tú estás diciendo, ese tema de que es que él tiene que pasar por eso o ella tiene que pasar por esto para que pueda dar ese resultado en base a lo que Dios lo está llamando. O, ¿verdad? O eso que Dios quiere que haga la persona en ese momento, o en lo que está encaminado, como tú dices, porque cada cual, yo digo que tiene cierta fortaleza. Por ejemplo, está el tema de que a lo mejor yo no sea el mejor que me pueda parar a predicar, pero Dios ya le da unas experiencias a lo mejor a Gamaliel, que es un buen maestro y que enseña la palabra brutal. ¿Por qué? Porque esas experiencias te van a ayudar a madurar en esa zona también. Claro que no tampoco quita que yo me pueda ir adiestrando, obviamente. Mira cómo yo veo las experiencias. Yo lo veo como historias que nos ayudan a crecer. Porque si yo me siento a hablar contigo y me siento a hablar con Gama y tenemos esa conversación de cómo Dios te ha traído hasta aquí, hasta este punto, te da fe. Pero no significa que entonces yo voy a coger esa experiencia y la voy a aplicar igualito, voy a intentar, lo voy a forzar a que me salga igual, porque entiendo que esa es la manera en que yo voy a crecer. Porque entonces ya la experiencia, como decía Gama, no es personal, porque no fue hecha para mí, porque yo no viví las mismas experiencias, porque yo no soy esa persona. Y yo creo que eso a mí me pasó mucho que, y lo digo, ¿verdad? Pues me tiro yo al medio, que escuchaba las experiencias de otros y decía, me gustaría vivir eso. Y tú me veías pidiéndole, insistiéndole a Dios. Y uno dice, pero, loco, no te frustres porque a lo mejor aquel está viviendo de una forma en particular. Y pude entenderlo porque yo dije, mira, vive tu relación con Dios. Deja que Él te guíe a ciertas experiencias que Él te va a mostrar. No está mal que las pidas, no está mal que escuches a alguien y tú digas, qué bueno, y te motives para que las tuyas tú las puedes a vivir y a experimentarlas y que se las puedas vivir, porque hay ciertas cosas que en el camino el Señor va a ir despertando sobre tu vida y vas experimentando. Pero creo que también tiene que ver, que eso es otra, que en la medida que tu relación con Dios vaya madurando, creciendo y tu conocimiento de la misma palabra te vaya ayudando a canalizar cada una de esas experiencias. Porque esas experiencias tienen que ser interpretadas. Esas experiencias tú tienes que ver qué es lo que significa cada una de ellas. Sí. La gente está pidiendo sueños y muchas cosas. Yo soy poco de soñar. Yo he soñado 2 o 3 veces que el Señor me muestra en sueños. Y les he pedido. Hay otros que siguen viviéndola. Pero creo que muchas de las experiencias, si tú no tienes palabra de Dios, no tienes pues esa búsqueda constante, no te estás relacionando, escudriñar la palabra, porque esa es la palabra que objetivamente va a darle un filtro a cada una de las experiencias. Porque Pablo decía, mira, si aquí viene un ángel y te dice un evangelio totalmente diferente a lo que ya está escrito, que sea anatema. Un ángel. Es decir, algo que se pueda vestir de ángel, algo que se te pueda poner bien bonito. Y sin embargo,
tú no tienes la preparación por lo menos de la palabra, o por lo menos lo básico para poder interpretar correctamente lo que está viniendo, porque a otro, yo digo, como digo yo, esto es otro melón, pero esa experiencia viene de Dios. Ujú. Sí, eso es otra cosa, porque tú me puedes decir a mí, no, tú ves esto, y cuando tú lo analizas a través de la palabra, tú dices, esto no tiene, cuidado. sí, y por eso es como tú dices, hay que filtrar todo lo que estamos haciendo y por eso es que, ok, como bien decíamos, está muy bien estar anhelando experiencias, pero si no te estás relacionando con el Espíritu Santo, no estás leyendo la palabra, a la hora de que empiecen a ocurrir esas experiencias, no vas a entender qué no vas está a poder pasando. identificar si son experiencias Sí. realmente que vienen de parte de Sí. Dios o simplemente vienen a dañarte. A mí me encanta mucho porque yo escuchaba hace poco de esos videitos cortos que salen de G. y él decía, métase en la oración y usted verá cómo Dios le muestra. Y a mí me encanta porque yo decía, wow, a veces es verdad, a veces uno como que sigue, no sé, enfocado en algo, pensando en 20 cosas. Y él decía, usted lo que tiene que hacer es orar y ya, póngase a orar, a buscar, a relacionarse. Y usted va a ver cómo va a tener eso que anhela, esa experiencia. Y yo decía, wow, qué brutal. Y entonces tú dices, oye, si Ávila, que cuando estaba vivo, o sea, uno se quita la gorra, el sombrero, lo que sea. Uno dice, mano, te lo está diciendo un hombre que fue, o sea, una persona que impactó a nivel mundial. Tú dices, mano, hay cosas que son esenciales en nuestra vida como cristianos. Y es esa relación con Dios que te va a llevar a esa experiencia que tanto estás anhelando. Es como que a veces el que no sepamos hacer ese pequeño balance nos puede llevar quizás, como tú dices, a caer en cosas que uno no entiende ni qué está pasando, porque, como tú dices, puede ser una experiencia que a lo mejor ni de Dios es, no sabemos. Sí, y me choca porque a veces la gente no se da cuenta que Dios quiere llenar nuestra vida de experiencias tan únicas de nosotros. Uh-huh. Yo le contaba el testimonio a alguien que como la boda de nosotros básicamente la financió Dios y Dios suplió un montón de cosas. Y la persona me dice, pero Dios se mete en eso. Muchacho. Y ahí empecé a contarle y eso se abrió una temática con él y esa persona después luego nos empezó a decir, mira, te tomé la palabra. Empecé a hablar con Dios. Le dije, mira, tengo situaciones aquí. Y empecé a ver cómo Dios empezó a mover. Y fue bien diferente a lo mío. Fue una experiencia totalmente diferente, pero fue el mismo objetivo. Dios le suplió, pero de unas maneras tan diferentes a lo que yo viví, que yo le dije, ve, esa es tu experiencia con Dios ahora. Claro, porque él logró agarrar la parte que o sea, por decirlo así, el principio. Sí, la parte que decía, sí. si yo voy delante de Dios, aunque ya conoce mis necesidades en mi relación con Dios, Dios se va a encargar de entrar en mi vida y de proveerme lo que necesito en el momento dado conforme, ¿verdad?, a su voluntad. Eso es así, porque eso es otra cosa. Bueno, te digo, por eso Gama lo comenta en la boda y a mi mente llegaba ese recuerdo tan vivido y tan claro de cuando nació Yeriel, que mi experiencia de cómo Dios suplió todo en un contexto totalmente diferente, porque estábamos enfrentando un diagnóstico de muerte, estábamos enfrentando pérdida de empleo de ambos, cero ingresos, y ver cómo ese Dios que yo había leído en la Biblia, porque estaba leyendo su palabra, cómo ese Dios que yo leí en la Biblia se veía presente en el momento uno de los momentos más difíciles que nosotros empezamos a tener. Y mi experiencia de provisión, yo lo veo ahí. Más Gama lo comenta, sí. Y son experiencias distintas, pero con una misma enseñanza. Entender que Dios provee, que Él es tu suplidor. Claro, ¿no? Y es que ya ahí caemos en lo de ahorita, que es ese trato personal que tiene Dios en cada uno con ciertas circunstancias que tengamos, lo que está ocurriendo al momento. Son muchas cosas que van a llevar a que tengas esa experiencia que Dios quiere que tú tengas. ¿Entiendes? Y que tiene una razón de ser. Porque luego, cuando vienen los momentos difíciles más adelante, tú deberías recordar que ya Él te suplió una vez. Uh-huh. Sí, debemos traer la que memoria. Debemos confiar, que debemos tener bien presente de que van a ocurrir diferentes experiencias, pero Él sigue siendo el mismo Dios que se encarga y que suple tu necesidad. Y a mí me encanta, porque ahora me pongo a pensar, ¿verdad? Que con mis hijos nos fuimos para Disney y demás, pero habían una serie de experiencias en cada machina que yo conocía que a lo mejor
mi niño no le iba a gustar. Nada que ver, sí. Pues no le doy esa experiencia porque sé Claro. que no le va a hacer bien. Aun cuando él me la está pidiendo. Mira qué cosa. Y yo pues tengo el cuidado y sé, yo digo, que esta experiencia, conociéndolo como es él, y quizás lo expongo porque lo voy superando ciertas cosas, pero no lo voy a llevar a un límite en que en vez de superarlo, que le cree un trauma. Un trauma de Sí. estancamiento. Y tú como papá Sí. dices, no está listo. No está listo todavía. Y tengo que ir a empezar ahí poco a poco para que vaya superando ciertas cosas. Sin embargo, mi hija a lo mejor pues, está más que ready y pues tengo que llevarla a ese punto y decirle, mira, sí, tú sí puedes. Pero él, no es que yo prefiera a mi hija, es que yo sé que ella está preparada para eso. Y él no. Ujú. O al revés. Él está preparado por unas cosas, ella no. Y así yo tengo que manejar las experiencias que ellos pueden tener con relación a muchas cosas más, aparte de eso. ¿Sabes? Y yo veo a Dios así. Nosotros pidiéndole cosas que no sabemos que estamos pidiendo. Sí. Decía, qué bueno que no me hizo caso a veces. Si uno se pone a pensar las implicaciones de lo que estamos pidiendo. Y a veces las experiencias que aquel tuvo y yo quiero tenerlas, que no pasa nada, porque a veces son experiencias que uno dice, me gustaría tenerlas. Y Sí, me gustaría que Jesús claro. me visitara en mi cuarto. Claro. A nivel físico que lo pueda ver. Ujú, sí, sí. Pero entonces, ¿en qué se convierte esto? André, yo dependo de la experiencia o de la fe. Y eso hay que tener cuidado, porque Dios me llamó a vivir por fe, no por experiencia. Si simplemente, no estoy diciendo que las experiencias estén malas, no me malentiendan, gente. Y todos queremos una, yo quiero una, a mí me apasiona Sí. poder vivir ciertas más experiencias todavía más, pero cada una de ellas depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo le decía, alguien me decía, mira, a mí me gustaría tener, que Dios me mostrara en sueños, esto y lo otro, pero yo le digo, pero si ya Dios te dio una instrucción particular, si no la obedeces, no vas a tener más. Ujú. Por ejemplo, Abraham, sal de tu tierra y parentela. Es una instrucción clara. Y Dios le habló. La experiencia de que él escucha a Dios. Y Dios dice, ok, él quiere tener más experiencia. Pues entonces vas a tener que salir de tu tierra y parentela. Y entonces vas a vivir una serie de experiencias adicionales conforme a tu obediencia y muchas cosas, porque está esa relación. Y Dios va a ir dándote conforme vas madurando, vas creciendo. Y vas a ir viviendo cosas. Pero pues, es que te digo, está brutal porque uno Sí, empieza sí. a pensar en la madurez que tiene, en la obediencia que estás teniendo con relación a la palabra que estás viviendo. Porque la gente quiere la experiencia, pero a tutiplén sin tener obediencia. Sí, y ¿no? sin vivir nada. ¿Y quién mejor que Dios o el Espíritu Santo que sepa qué es lo que realmente y qué experiencia necesitas tener? A veces eso, queremos decirle al Espíritu Santo cuál es la experiencia que queremos tener. Entonces, el Espíritu Santo hace rato diciéndote, pero es que esa no es la que yo te quiero dar, yo te quiero dar esto mejor, porque Sí. esto es lo que va acorde a ti. Entonces, estamos pendientes más a eso, a que lo que yo quiero versus lo que quiere el Espíritu Santo. Entonces, tienes que empezar a entender, espérate. Sí. Tengo que enfocarme un poquito otra vez en Ahí es qué es lo que donde, realmente... en cierta manera, mucha gente diría, es que, como que Dios es complicado. ¿Por qué Dios es tan complicado? Mas, sin embargo, no se dan cuenta de que si te encargas de tener esa relación 101 con Dios y de vivir tu día a día constantemente hablándole, orando, leyendo su palabra, todas esas cositas, mira, van surgiendo, como dice la palabra, por añadidura. Porque se van a dar, porque vivimos en un mundo en donde constantemente estamos de experiencia en experiencia. Ujú. Porque de yo levantarme a llegar a mi trabajo se pueden vivir muchísimas experiencias y ahí Dios nos enseña. Pero cuando tú tratas de vivir el día a día sin afanarte porque quiero lograr cosas o quiero ser como tal persona, puedes disfrutarte el proceso y luego darte cuenta de que, mira, yo no había visto tal cosa, pero tuve esta experiencia y Dios me enseñó tal cosa. Qué brutal porque No, definitivo. lo ves en el modelo bíblico, por ejemplo, Pedro. Pedro, las experiencias que tuvo, por ejemplo, cuando vio el lienzo en Hechos, Así. que Dios le mostraba todo eso para llevarlo después, para romper ciertos parámetros. Mira, por eso lo que necesitaba. Él necesitaba ciertamente romper unos prejuicios de que de alguna forma yo no puedo entrar en la casa de un gentil. Mm. Y entonces ahí es que le baja el lienzo. Él no fue con la idea, yo voy a pedirle a Dios que baje un lienzo y que me dé una experiencia espiritual ahí a No la otro estaba nivel. buscando. Él no estaba buscando eso. Estaba detrás de eso, sí. Él fue, dijo, textualmente dice, voy a orar. Ya Voy te- a mi relación con Dios. Ajá. A lo que me toca. Siempre tengo que tenerla. A lo primordial. Lo primordial no, Sí. no es que si me la da, me la da. Pero y él fue allá y allá Dios lo llevó a esa experiencia
porque necesitaba, y Dios ya de antemano sabía lo que necesitaba y tenía que romper ciertas ideas en su vida. Cada uno tiene una relación única. Yo no puedo pretender vivir la relación de otro. Tengo que vivir la mía. Y eso es demasiado importante. Cuando tú empiezas a vivir esas realidades, tú dices, oh, qué experiencia. Yo he tenido experiencias tan sencillas que para mí son tan importantes que yo digo, para mí es tan importante que yo digo, han marcado tanto mi vida que yo digo, ¿por qué tengo que compararlo con lo que hace otro? Ahora, si no tienes tu relación con Dios, ahí ya te instamos. Empieza a tener tu relación con Dios. Yo diría que se empieza por ahí. O sea, por ahí. Porque, pero si no tienes relación con Dios y simplemente quieres que Dios te dé sueño y te acuesta, Señor, dame sueño. Empieza a tener una relación con Dios. Primero, nace de nuevo. Ten el Espíritu Santo que esté sobre tu vida. Y ese Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a mostrar los caminos. Y yo creo que es tan particular, te va a trabajar porque no al mismo personas que yo les voy a estar hablando, quizás no van a ser las mismas que tú le hables. Y quizás tú le vas a llegar mejor que lo que le voy a llegar yo. Y esas experiencias me van a formar en esa dirección y las tuyas en otra dirección. Y por ejemplo, corriendo al otro punto que tenemos ahora siguiente, y es cuando, por ejemplo, que no está mal, quiero resaltarlo, cuando leemos un libro y pues ese libro pues tiene unas ciertas experiencias que tuvo esa persona en ese momento, ¿verdad? De su vida, como testimonio o lo que sea. Y ya queremos utilizar, ¿verdad? Eso como un barómetro, como la fórmula para uno poder entonces crecer, por decirlo así. Sí, porque esa gente, ponle X país que no es el tuyo, con un contexto totalmente diferente que no es el tuyo. Nada que ver, sí. Sí, por ejemplo, ¿para qué Dios me va a bajar un lienzo y me va a poner un cerdo, me va a poner diferentes cosas? Porque para mí no tiene sentido. Para Pedro sí lo tiene. Y esas experiencias son conforme a él. Y eso sí te insta a que tengas las tuyas. Pero yo no puedo pretender vivir lo mismo. Ponle que alguien de África que tuvo unas experiencias y lo plasmó en un libro. Sí. Y eso está muy bien. Tuvo unas guerras espirituales bien particulares porque en su contexto, porque a lo mejor en su país se practican ciertas cosas que, ponle que brujería X, esta, o hay unos demonios particulares allá. Sí. Y tuvo unas experiencias bien particulares allá. Pues yo no puedo vivir lo mismo. A ver, yo voy a tener algo que puede que sea parecido, pero no necesariamente sea lo mismo. Sí que hay ciertas cosas como, por ejemplo, no te estoy diciendo que la forma de sacar demonios aquí es diferente a la de allá. No, pues tú tienes la misma autoridad. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que las experiencias que tú puedas tener a nivel espiritual, porque son reales. Hay gente que dice, ¿en serio esas cosas pasan? Sí pasan. Cuando empiezas a relacionarte con Dios, vas a ver por qué Dios habla. Y a veces la gente no entiende eso. ¿Cómo que Dios habla? Claro que habla. Habla así. Cuando tienes esa relación que veníamos hablando, 101, eso se va a ir dando unas realidades porque Dios es un Dios que habla, te va a transmitir y va a estar constantemente en una comunicación directa a nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero cuando nosotros estamos atentos a lo que Él quiere decir a mí, no lo que le quiere decir a otro y yo estar pendiente a lo que le dice a otro. A ver, yo tengo que tener mi relación, no estoy diciendo que no se congreguen ni nada de eso. Tienes que congregarte porque Dios va a utilizar a otros para que te hable también. Pero es bien importante que esa relación esté bien fortalecida. ¿Para qué? Para que tus propias experiencias empieces a vivirlas. Y no es que tú no sabes lo que pasó a esa persona cuando escribió ese libro. Es como todo. O sea, si fuéramos a pedirle a Dios todas las experiencias que leemos en la Biblia, que son experiencias que tienen su razón de ser, su momento y hasta su historia. Sí. Yo me voy aquí a Puerto Rico, me voy a un río, quiero dividir el mar en dos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Sí, es como que... no, y a veces queremos... Y sin querer, cuando quieres tratar de hacer lo que dice el libro o simplemente pues copiarlo o hacer una fórmula, te vas a dar cuenta que hasta te estás complicando. Te vas a volver loco, no hay fórmula. Te vuelves loco porque ni siquiera Dios te está diciendo que hagas exactamente lo que dice el libro. O yo diría que eso es lo primero que hay que preguntar también. Digo, claro, hay cosas básicas que uno dice... Bueno, pues esto es una estrategia buena, ¿ves? Cosas que uno dirá, a lo mejor, pues mira, no estoy haciendo esto, que él mencionó que dice yo, a lo mejor no estoy orando de madrugada. O sea, hay cosas y estrategias que vamos a ver que están muy bien. Ese es muy buen tema que estás hablando. Por ejemplo, a mí me gusta buscar a Dios de madrugada. A mí eso, yo soy así. Pero hay gente que no es así. Sí. Ponle, no te estoy diciendo que en una temporada el Señor lo va a levantar temprano y va a tener que hacerlo. Pues perfecto. Pero en su diario vivir,
le gusta, pues mira, levantarse a la hora que regularmente se levanta un poco más temprano, pero no de madrugada, y se relaciona con Dios. Y ese es su diario vivir. Quizás en ciertas temporadas Dios lo va a levantar bien temprano, o quizás le va a decir, necesito que haga vigilia. Pero Sí. todo va a estar en lo que le diga el Espíritu. Sí. Esa es la clave. Esa es la No hay clave. fórmula, no hay fórmula en eso. No hay fórmula. No, y en los libros se hablan de tantas cosas que cuando tú vienes a ver, como tú decías, te vuelves a volver loco. Porque tú vas a decir, wow, qué complicado el evangelio ahora. ¿Cómo yo voy a servirle a Dios? Sí, porque Sí, mira, es que tú sabes, Es evitar en caer en convertir todo en algo repetitivo. sí, una fórmula. Como que, Porque, pues, por esto ejemplo, es. si Gamaliel, yo leí en el libro de Gamaliel se levantaba a las 12 de la madrugada y ahí Dios le hablaba. Y yo voy intencionalmente a las 12 de la madrugada y me vuelvo loca porque no escucho nada y Dios no me habla a mí. Más sin embargo, me levanto todos los días a las 3 de la mañana y digo, pero ¿por qué yo me estoy levantando? Y no me doy cuenta de que en mi experiencia Dios me está llamando a esa hora para darme la palabra. Claro. Por eso es que no se Y puede. y es igual, estamos en la madrugada, pero en mi experiencia Dios me llama a cierta hora y a Gamaliel lo estaba llamando. Sí nos inspiran, las experiencias de inspira, otros claro. nos inspiran, incluso nos ayudan a entender, porque para eso está la Biblia. En la Biblia hay miles de experiencias reflejadas, unas no muy buenas, otras más inspiradoras que algunas, pero nos enseñan a conocer el carácter de Dios. Pero Sí. es bien importante entender que no se puede encajonar la experiencia tipo fórmula en donde todo lo que yo hago tú lo tienes que hacer porque volvemos y caemos en lo mismo. Cada experiencia es personal. sí, Sí. y es bueno que de alguna forma, si tú lees un libro, y que bueno, porque yo lo hago también, puedes leer el libro, pero tú tienes que entender cómo encajo esto conmigo, cómo me ayuda a crecer, particularmente, y quizás en mi contexto sociocultural, ya sea en Puerto Rico o en otro país, cómo eso se puede aplicar en tu país. Llegas a un proceso de ¿Cómo llega? reflexión. Y tú dices, Señor, ¿cómo tú crees? Oye, ¿sería bueno que yo haga esto o no? Y muchas veces me he visto que tal vez no tengo que hacer lo mismo que esa persona, pero sí puedo hacerlo de una manera distinta. O quizá eso me da pie para poder verlo de otra manera diferente. Fíjate, puedo hacerlo de esta forma. Y el Espíritu te empieza a dar ideas, te empieza a hablar y te empieza a transmitir. Pero todo eso fue en base a una relación con el Espíritu Santo. No fue que yo utilicé la experiencia de otro para sustituir mi relación con Dios. Ahí es donde eso es un peligro brutal. Sí, porque aquel lo hace así y entonces yo lo voy a hacer así porque me cuesta relacionarme con Dios. No, Sí. Eso no es coger funciona así. pon, como le decimos acá. Sí, coger cogiendo pon en la relación de otro. Y Sí, no, es como que, pues, vamos a hacer un montón de la madrugada a tal hora, voy a ser igual que él. yo soy Fíjate. bien apasionado en conocer cómo otros hacen sus cosas y cómo lo trabajan otras personas. ¿Cómo y lo nosotros. lograron, quizás? Y a mí me gusta ver esas cosas porque uno dice, qué impresionante cómo lo logró esta persona, me inspira. Y yo digo, Señor, muéstranos cómo manejarlo nosotros acá y cómo poder adaptar ciertas cosas, cómo poder, si eso es para con nosotros. Porque hay cosas que son generales, por ejemplo, liberta y sana a un enfermo, pero Jesús nos sanó de la misma forma todo el tiempo. Ajá. No, imagínate nosotros ejecutando exactamente lo mismo. Lo mismo que hizo Jesús. Ni me Y es bien escupiendo. raro. O sea, Dios, es que, vuelvo y te digo, a veces Dios te va a llamar a hacerlo de una manera que tú dices, ¿en serio tú quieres que yo haga eso? Ujú. Le pasó a mi esposa que una persona le dice, mira, que Dios lo llama, Dios, porque tiene una relación personal con el Espíritu Santo, y esa persona dice, wow, el Espíritu me dice que ore por su columna vertebral, porque si yo la veo bien. Pero si no tiene una relación no va a poder verlo. Claro. Y el Espíritu le muestra y ella va donde ella, mira, yo no sé por qué, pero tengo que orar por tu columna vertebral. Y ella no tenía ni idea que sí necesitaba eso. Pero eso es la experiencia. Pero si ya yo me voy allá, que qué sé yo, no sé, de la forma que lo hace A todo el que vea voy a orar por la columna vertebral. Exacto. Eso no Y es lo mira, que- ora por la columna porque de 100, por lo menos 2 se te van a pegar. No, no funciona así. Tirando puño al aire, como uno dice. Y ahora mismo, fíjate, yo lo escucho hablando y el Señor me decía como que yo quiero escribir una historia de cada uno. Qué brutal, ¿verdad? Y como que el Señor fíjate, digo, esto de verdad me llegó al corazón ahora mismo. El Señor me decía, es que yo quiero hacer una historia de cada uno. Que cada uno tenga su propia historia en este mundo. Y a veces queremos agarrar la historia de otro y convertirla en nuestra historia. Y el Señor me decía, no, cada uno tiene su propia historia que va a marcar este mundo y va a impactar las naciones, pero cada cual va a tener su historia. Y se va a plasmar, así como lo hemos visto en la Biblia, por ejemplo. Eso es un Los claro libros, ejemplo. los hechos. Todos tenemos un libro de Todo- los hechos que estamos viviendo día a Eso día. te iba a decir yo. Ya Dios estipuló para nosotros una historia, un libro de los hechos, eso mismo.
un capítulo de cada vida que ya Dios determinó que esa estrategia que Dios te dio, que ese sueño, que esa experiencia va a ser marcada y va a ser escrita en esa temporada de tu vida según ese libro que ya Dios estipuló para ti. O sea, porque... Bueno, porque cada cual tiene un propósito y un llamado. Por eso. Ahora, por ejemplo, un podcast. Dios te llamó a hacer esto. Sí. No todo el mundo va a hacer un podcast. Bueno, Sí, ¿no? sabemos que hay unos cuantos, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy es que no necesariamente yo voy a hacer un podcast. Tú lo estás haciendo y estás creando una plataforma que el Espíritu Santo te llevó. Tú no lo hiciste porque otro lo estaba haciendo. No, y de por hecho, muchos se lo preguntan, Dios, ¿estás seguro que quieres que haga esto? Y entonces, claro, también está ese tema. Es que yo estoy muy segura de que si yo hubiera querido imitar a hacer un podcast, como todos los demás lo hacen, no sé qué hubiera pasado. Porque primero, no tengo la experiencia, no tengo... realmente... Es que es un llamado, yo diría que es un llamado, ¿cómo decirlo? Y yo querer imitar, porque todos los demás hacen un podcast, yo querer hacerlo, realmente no creo que vaya acorde a lo que Dios tiene para mí. No, claro. Así que por eso es que es muy importante que no todo el tiempo estemos imitando o tratando de ser iguales a otros. Para ti hay algo. Sí, para cada uno hay como algo. acaba de decir mi gente, todos tenemos una historia que ya Dios determinó para nosotros. Está en nosotros lograr alcanzar esa historia y que se cumpla en nuestra vida. Y a veces pues, perdemos el tiempo mirando otras historias. Y ya Dios te está diciendo, tengo la tuya, chico, no te quieto. Yo creo que sí. Bueno, no diría mirando, yo diría tratando de imitar. De imitarla. Sí, bueno, sí, detrás de esa historia. Pues. Porque escuchar testimonio, a mí me encanta. Inclusive nosotros... y que está bien, de por hecho. Y nosotros empezamos a veces en muchos de los cultos... Mira, ¿quién tiene un testimonio? Que es parte porque refuerza la fe de otro. Exacto. Y eso está muy bien. Y eso yo creo que se debería hacer más a menudo. Pero lo que yo sí es que, bueno, si estás viendo el testimonio de otro y tal vez te produce un poco de envidia porque tú quieres vivir y estás en una codicia espiritual, está fuerte. Quieres la vida espiritual de otro. No, mira, no. Si te va a motivar, perfecto. Pero para vivir las propias tuyas. Eso es así. No como pues la está viviendo allá en Brasil o la están viviendo allá en África, que no está mal porque probablemente a lo mejor tengas que hacer lo mismo que hicieron allá. Pero porque el Espíritu te dijo que lo hicieras. Ahí está la diferencia. No ahí cambia todo. Eso es lo más determinante que puedas vivir. Que el Espíritu te guíe. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios que van a estar, son efectivos. Y a mí, déjame decirte, a mí me resulta tan fuerte cuando yo empezaba a predicar y yo decía, y trataba de imitar a otro. Y trataba porque aquel lo hace así, este lo hace así. Y fue para mí tan liberador. Yo poder decir, voy a ser yo. Lo que tú hiciste es en mí. El carácter que tú pusiste, mi personalidad. Y eso es lo que yo voy a transmitir y voy a ser feliz. Y mira, eso me produjo tanta paz. Y así mismo es tu relación con Dios. Deja de vivir lo que otro está viviendo. Vive lo propio tuyo, que probablemente va a ser mucho más, es que no es probablemente, es que va a ser mucho más necesario para ti. Y va a formarte mejor. Busca tus experiencias, no busques las de los demás. Y te quitas una carga brutal de ti. Te quitas una carga porque estás tratando de forzarte a hacer algo que a lo mejor pues, no es lo que tienes que hacer. Exacto. Porque si yo intentaba hacer podcast, para mí eso iba a ser forzado. Por eso, digo. Y no me iba a disfrutar el proceso. Bueno, pero por eso Dios me puso aquí y dijo, no, pues tú empiezas todo lo que tengas que hacer y después la pones a ella. ¡Santo! Y te queda bien. Yo puedo hablar. No está forzado. Pero ya ahí... Pero no es forzado, no es forzado. Pero puedo compartirlo porque es así conversación. Pero toda la preparación que requiere y las experiencias que se necesitan para poder crearlo, yo no me las hubiera disfrutado. Porque no es algo que realmente... pues Dios me haya llamado a eso. Yo soy más personal. Sí. No, es que como estás diciendo, cada cual ya Dios conoce que vino en su paquete, como decimos, en su sistema. Y Dios dice, no, tú vas a hacer esto, que esto es lo que yo quiero que tú hagas. Su palabra es clara, de que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ya había preparado de antemano. Efesios 2:10 dice eso. Y cuando tú dices, espérate, ya Él lo había pensado. Él ya sabía lo que tú ibas a hacer de antemano. Hay algo que Dios ya ha preparado para ti, que no es que se la está inventando contigo y está ahí, ¿cómo me la invento con él? No, le doy esta. O déjame ver si le doy esta. Esto no salió bien, déjame darle otra. Sí, como que prueba y error. No, él lo tiene planificado y él tiene algo para ti y todo va a ir conforme a eso. Y tú no puedes pretender vivir lo de otro para formarte.
No, tiene que ser lo tuyo y es demasiado importante. No está mal que leas el libro, no está mal que esto y lo otro, pero no pretendas aplicarlo de manera inmediata sin haberlo consultado con tu mejor amigo, el Espíritu Santo. Hacía falta hablar de este podcast así, hablar este tema, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene que estar en estos momentos diciendo, wow, ahora cuando lo estén viendo, que lo van a estar viendo. Que mucho tiempo me torturé. Sí, que mucho tiempo me torturé, Dios mío, pensando de una manera. Y entonces, pues, se convierte en lo que siempre he estado diciendo hace ratito, que es liberador. Tú puedes estar tranquilo y ser tú mismo, como bien tú decías. Yo no sé qué es esa cuestión, pero yo te voy a decir, yo he tenido momentos de oración en donde no he visto nada, no he escuchado nada, pero sé que estoy ahí. Y para mí eso es tan brutal de poder quedarme ahí con Dios y saber que Él está ahí y simplemente no decimos nada y yo sé que Él está ahí. Y he tenido momentos de oración así. Y yo le digo a la gente, bueno, pero ¿por qué quieres forzar a Dios que tengas que ver o escuchar algo o tener una experiencia así extrasensorial, por decirlo así? Sí, de por hecho, ese es el próximo punto. Pues cuéntamelo. No, sí, el que habla de eso tiene que ver con eso de que queremos depender todo el tiempo. O sea, no estoy diciendo que vamos a seguir aclarando, no está mal las experiencias. Es que yo las quisiera todo el tiempo, pero... Muy bien, pero queremos siempre depender de que tiene que ocurrir todo el tiempo una experiencia con Dios para yo estar relacionado con Él, un ejemplo. O forzarla. O forzarla, eso mismo. Es que me tienes que dar la experiencia hoy. Y si no la pasé, pues soy un carnú entonces. Pasó algo mal en mí, Dios no me quería, tengo que hacer otra cosa aparte para que Dios quiera, no sé, bendecirme porque no me pasó lo que estoy anhelando todo el tiempo. Bueno, eso suena casi a manipulación. Sí, un poquito porque o el Espíritu Santo te guía o tú guías al Espíritu Santo. No sé cómo es la cosa, cómo funciona. Pues obviamente el Espíritu Santo te guía a ti. No es que esté mal que las pidas, porque vuelvo y te digo, yo las pido, pero no estoy todos los días diciéndole, Dios mío, dame esto, dame esto. Mira, vuelvo y te digo, para mí fue tan impresionante que se lo pedí más que una vez. Mira, Señor, me gustaría experimentar las visiones, mi esposa tiene eso, no es que yo tenga que vivir las mismas, pero me gustaría que a la hora de ministrar, tener esa experiencia sería bueno. Y de ahí para adelante he empezado a experimentar, no es que es todos los días, porque el hecho es que Dios siempre trabaja conmigo de manera un poquito más con palabras y fuerte en mi corazón. Y así he ministrado, ha sido fuerte en mí en eso. Pero he tenido momentos en que tengo la viva imagen de lo que le está sucediendo a esa persona. Y me lo muestra a través de una imagen que yo digo, no se me hubiese ocurrido. Pero es algo que el Señor me dio y yo no estuve detrás de eso. Yo estuve detrás de Dios, no de la experiencia. El Dios de la experiencia, no de las experiencias. Porque puede ser un poco adictivo y puede ser... Parece que se están metiendo droga y tengo que ver algo de Dios. Eso iba a y eso es cuidado, porque yo estoy detrás de Dios y tengo que disfrutarme a Dios, a su experiencia, lo que Él pueda transmitir a mi corazón, lo que Él me pueda decir con un versículo bíblico. Y que a lo mejor puede caer, esto puede pasar sin querer, que dependas mucho de ese momento emocionante, por decirlo así, porque la vida es una realidad. Una adrenalina, claro, eso. Porque eso puede pasar a lo mejor, o sea, sentimos. Entonces, a lo mejor Dios te dio una experiencia tan brutal, wow, que te emocionaste, o sea, lloraste, y entonces tú dices, wow, qué brutal, pero entonces, ok, y quieres ahora que eso siempre tiene que ocurrir, depende de eso. Quizás puedes que estés rayando de que me falta fe y quiero tener una experiencia para incrementar en fe. Yo digo, no debe ser ese el propósito, porque se supone que tú vivas por fe. Se supone que la fe misma de una relación continua con Dios debe ser lo que te recompense con una experiencia y que Dios te siga dando. Pero ¿para qué quieres tener tanta experiencia? Y lo que a mí me choca es que a lo mejor tú puedas clasificar el momento en que estuviste tranquilo, que quizás no tuviste nada visual o auditivo que afectara tus emociones o afectara tus sentidos, pues, que puedas ver algo naturalmente. Si no viste nada, el momento en que estuviste orando fue un fracaso. Y el problema es que hay gente que piensa eso. Yo siempre el ejemplo que le doy a Gama es como si tú me invitaras a tu casa y yo llego y le meto una patada a la puerta y entro corriendo. Entonces ni siquiera te pregunté cómo tú estás. Lo que estoy es en la experiencia. Arranco, golpeo la puerta y entro. Yo digo, no, primero toca la puerta. Hola, ¿cómo estamos? Te doy un abrazo. No sé. Es como que a veces se nos olvida que el Espíritu Santo es una persona. Hay una relación con él. Hay una relación. Es una persona. Y qué mal y qué feo se ve
¿verdad? Y no lo hago por juzgar a nadie. Lo digo porque tenemos que empezar a proyectar en nuestras mentes siempre eso. Es una persona. Y tú no puedes ir ahí a exigir una todo experiencia. el tiempo detrás de algo y olvidarte Sí, de entonces es como si yo dijera a mi esposa ahora, no, yo lo que quiero es ir para el cine todos los días contigo y tú ni me hables. Es que en ese momento es que me emociono. Entonces quiero buscar todo el tiempo de emoción y vamos a ir todo el tiempo al cine para contar la emoción. Y me gozo en el cine con ella todo el tiempo, pero entonces se me olvida por lo menos hablarle. Entonces va a llegar un punto que ¿dónde está mi relación con ella? Claro, un ejemplo, sí, un poquito, ¿verdad? Pero no, es bien claro. Y digo yo, lo decimos porque nos ministramos a nosotros mismos en ese sentido, porque, oye, nosotros, ¿quién no quiere tener todos los días experiencias con Dios vivas y reales? No, pero claro. si ya lo recibiste todo en ese sentido, tú no debes de depender de las experiencias así, en ese sentido, de ver algo o escuchar algo o tener o sentir algo. Tú debes de ser obediente independientemente de. Sí, es que eso es lo que tiene que ser. Y ahí se va a mostrar la realidad de que lo estás creyendo, independientemente de lo que estás viendo. A veces el hecho de orar por un enfermo y tú decir, Dios me mandó a orar por el enfermo. Y yo no dependo de que Él me dé una viva imagen de lo que va a pasar antes para yo obedecer esa realidad. Y yo no voy a estar forzando experiencias, sino, mira, mano, relaciónate con Él. Yo le dije eso a alguien hace poco, le dije, mira, lo más importante es que tú te disfrutes tu relación con Dios y puedas vivirla, puedas hablarle, sentir que Él te ministra y quizás no se hablen mucho, pero sabes que Él está ahí, sabes que te estás disfrutando, que Él está ahí y podamos hablarle y le digas todas tus preocupaciones, pero a su vez le dice, pero yo sé que tú vas a vencer, yo sé que tus promesas se van a cumplir y que tú puedas tener ese momento con Dios, incluso callado o hablando o que sientas que Él te ministra y tú dices, es tan brutal en ese sentido, pero si no veo nada, estuvo malo. Y tú sabes que es lo más brutal de eso, Gamaliel, que cuando tú estás de esa manera como tú describías ahora mismo, las experiencias suceden sin que tú lo planifiques ni que lo busques. Y por eso es que se dan tantas, ¿verdad? Por eso tanta gente predica o comparte sus experiencias personales. Por eso mismo, porque están viviendo una relación con Dios y las cosas suceden. Y se convierten en experiencias que nos dan fe para seguir hacia adelante. Pero lo importante es, vete a lo básico. ¿Qué necesitas? Necesitas entender que se vive por fe y no por experiencia. Sí, no, ese no puede ser nuestro fundamento. Buscar experiencias nada más. Sí, que están ahí y perfecto, amén. Y recibo yo también todas las que vengan. Es parte del paquete. Que es parte. Pero no puede convertirse en nuestro centro. Es bien individual también. Sí, no se puede convertir en nuestra base y fundamento de saber de Dios. Como decía Moisés, me encanta porque si uno está y uno tiene ese corazón de que, bueno, si tú no estás en la bendición, ponle, en este caso, la experiencia. Pues mira, no la quiero. Yo quiero que tú estés. Simplemente eso. No simplemente la bendición, el estímulo visual o estímulo auditivo, lo que tú quieras llamarle, o que vistes algo, viste una dimensión diferente. Lo que sea, sí. Lo que sea, cual sea la experiencia, que créeme, quiero tenerlas todas. Pero yo dejo que el Espíritu me guíe, que es lo más importante. Si el Espíritu me guía, va a ser conforme a su voluntad y conforme a lo que Él quiere. Y yo amo su voluntad, voy a anhelar todo lo que Él me vaya a dar y me vaya a otorgar, que es para mí. Y exclusivamente para mí, mi familia, los que me rodeen, y que de alguna forma sean afectados cada uno, porque yo soy y voy buscando al Dios de los milagros, al Dios de las experiencias, y no tan solo las experiencias nada más. Eso es algo que todos anhelamos, vuelvo y digo, yo quiero eso, si es por mí yo vivo todos los días eso, pero tengo que dejar que Él sea el que me guíe. Y voy pidiéndolo, pero a su vez no dependo de eso. Claro, sí. No vives ni de la otra, porque eso es lo que quiero, que no te enfoques en otro. Si yo no viví lo mismo que vivió aquel, yo no vi ángeles, yo nunca he visto un ángel, pero sí he percibido que sé que están en algún punto dado y digo, wow, ahí hay un ángel, no lo he visto, pero sé que están ahí. Y hoy viene otro que lo ve. Qué curioso, cómo es la experiencia de otro, refuerza la mía. A mí me dice, ¿sabes que aquí hay un ángel, verdad? Y yo digo, ¿verdad? Sí, no, yo estoy viéndolo y yo sé que está ahí, pero no lo veo. No sé, como que siento que percibo esa realidad. Que uno percibe. Pues esa realidad, pues, mira, no es que yo sea menos que él. Y André, tú estás bien carnal porque no lo estás viendo, simplemente lo estás sintiendo. Es que la forma también de complementarnos, no somos un cuerpo. Exacto. Pero hay gente que de alguna forma
como no tiene la misma experiencia que otro, se siente menos espiritual o por alguna razón. No te sientas así, mano. Esos son los que quieren ser ojo, boca, nariz, pie, mano, todo a la vez. No se puede. Hay momentos en donde te va a tocar ser ojo, hay momentos donde te va a tocar ser mano, pero no puedes en el mismo momento serlo todo. Bueno, yo creo que este capítulo podemos ir culminándolo, ¿verdad? Terminándolo. Entiendo que se habló bastante claro y repitiendo, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Sigan anhelando tener experiencias con Dios. Permite que Dios sea el que escriba tu historia, que puedas vivir esas experiencias que Dios quiere que tú tengas. Y dale espacio a Dios, Sí. de que sea Él que decida cómo, cuándo, dónde, porque Sí. Él es el que te conoce, Él sabe qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas. Sí, a veces se nos olvida, Él es el creador del universo. Si el creador, ¿tú te crees que el creador del universo no va a saber qué es lo que queremos y qué necesitamos? Así que déjenle eso a Dios, mi gente, y quítense esa carga de pensar es que soy menos porque no logro ver ciertas cosas en mí. Es que ya Dios tiene unas experiencias estipuladas para ti, que son las que de verdad te van a llevar a otro nivel que estás buscando. Así que quiero leerles una porción de la palabra antes de finalizar, que es la siguiente. Dice, esto está en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén, amén. No sé si quieren añadir algo más antes de finalizar y cerrar. No. Bueno, pues mi gente, gracias por estar conectados con nosotros aquí. Saben que este podcast también está en formato audio. Estamos hablando de Spotify, YouTube Music, Apple Music. Y ¿verdad? Se llama de la misma manera. Aprende, piensa y camina como Jesús. Así que nada, gracias esposa por estar aquí. Gracias Gamaliel, como siempre digo, el recurso eterno que Dios puso a mi lado. Y nada, Dios me los bendiga. Será hasta la próxima.